del capítulo 16 vimos cómo el Espíritu Santo convencerá al mundo y guiará a la iglesia, versículos 7 al 15. La tristeza se convertirá en gozo, lo que Dios hará a través de su Espíritu en la iglesia. Ahora, en versículos 25 al 33, interesante, vemos el papel del Padre en los minutos, en el tiempo de la cruz. Como les dije, 8 veces aparece el Padre en este texto. Versículo 25, claramente anunciaría acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre. A ver si me ayudan, Pues 27, pues el Padre mismo, acá estamos en tercero, os ama. Yo salí de Dios, mención del Padre. 28, salí del Padre. Versículo 28, voy al Padre. 6, versículo 30, has salido de Dios, mencionando al Padre. Y versículo 32, porque el Padre está conmigo. La palabra que se repite es palabra clave y está hablando del papel del Padre en la cruz. Y podemos hablar de la seguridad del amor del Padre permanente en los suyos. ¿Cómo se manifestó el amor del Padre en los discípulos, en los últimos minutos de los discípulos con el Señor? Bueno, primeramente en su fe, lo mismo que nosotros. Estas cosas os he hablado en alegorías. Mire el versículo 25. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cómo vino hablando el Señor hasta ahora? Por parábolas, alegorías, o le decíamos mayales, ¿no? Algunas cosas los discípulos captaron y otras cosas no. Pero tenemos que saber que todas las parábolas que el Señor dio, lo dio como elemento de juicio. Y el elemento de juicio era contra los fariseos y los incrédulos. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, lo dio como juicio. Hablaba como escondidamente por aquellos incrédulos que negaban voluntariamente al Señor. Por eso dice, ¿vieron que en el versículo 18 lo leímos la vez pasada? Que lo vimos esta mañana en el inductivo. Decían, pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. ¿Qué es esto que está diciendo? Y Jesús en el versículo 19 interviene en ellos y les explica. A diferencia de los fariseos, vamos a buscar Mateo 13, a ver si lo podemos. Mateo 13, 10, la diferencia entre las parábolas dadas a sus discípulos y la diferencia entre las parábolas dadas a los fariseos. A ver, Ludmila, si se anima, versículos 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué texto? Miren uno más, lo leo yo. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Los ojos de quién? De los discípulos, los que creen. Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. No se refiere al oído como el mío, que no, cada vez escucha menos. No está hablando de los ojos físicos,
ni los ojos, ni los oídos físicos. Está hablando de los oídos espirituales. O sea que los discípulos captaban algo. Y el amor del Padre que manifiesta acá es hacerle ahora hablar, es ahora hablarle más claramente. Versículo 25. Le termino el 16 y 17. Y vuestros oídos porque oyen, 17 de Mateo 13. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué privilegio, está diciendo. Entonces, ¿cómo se manifestó el amor del Padre a sus discípulos, a los creyentes, hablándole las Escrituras? Claramente, cada vez con más claridad. Una revelación progresiva. Le costaba un montón. Mirá lo que dice el versículo 18 y 19. Pero enseguida al pie iba el Señor y decía, esto quiere decir la parábola del sembrador. Señor, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir esto. Pero a los fariseos y a los incrédulos no. Por juicio. Y así llegó el Evangelio a nosotros, hermanos. Dios quiso que nosotros sepamos el Evangelio. Nos abrió el entendimiento. Qué privilegio. Qué privilegio. No a todos. Y oramos. Solo Dios sabe quién se va a salvar, cuándo se va a salvar. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Pero así llegó el Evangelio. El amor del Padre manifestado en fe. En fe. Y capacitaría la fe, porque dice, la hora viene cuando ya no hablaré, estoy en versículo 25, por alegorías, mayales, parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La palabra, el término claramente, está hablando libremente, con franqueza, con confianza, o una palabra que también se repite con denuedo. El Señor iba a hablar ya muy claramente. Y lo vemos, miren, 2 Corintios 3:12, a ver si lo podemos leer, si lo podemos tener acá. 2 Corintios 3:12, Pablo usa el mismo término. Con claridad. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, esa es la palabra, mucha claridad de enseñar el Evangelio. Descapacitaría en su fe, les daría de su provisión para que entiendan. Bueno, ellos escribieron los Evangelios, prácticamente el Nuevo Testamento, con una claridad increíble, fue Dios. Y eso muestra su amor, el amor de Dios por nosotros, que cada vez vas a ir conociendo más a Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida, conocer a Dios. Hemos tenido una vida baqueteada con un montón de cosas, con otros dioses. Venís de iglesia que no te enseñaban nada. El propósito de Dios es que lo conozcas con más claridad, con más valentía, con más denuedo. Después de Pentecostés, ellos pudieron sobrellevar muchas cosas y aprender y predicar con la claridad con que lo hicieron. Pero no solamente el amor del Padre es manifestada en su fe, sino que ya lo vimos 23, 24, en la oración. Nos capacitaría en la oración. Miren, en aquel día, dice versículo 26 al 28, ¿puede ser? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bien, es interesante. En aquel día pediréis en mi nombre. Parece una contradicción, mire, versículo 26. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, mirá el 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, dijo un autor, la primera frase de este versículo resume la enseñanza 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará.
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Un teólogo, Morris, escribe lo siguiente: el pedir en su nombre no es una manera de asegurar su apoyo, sino de apelar al Padre basado en la persona y la obra redentora de Jesús. Esta obra en sí es una intercesión perpetua de Jesús a favor de los suyos. Pero lo que está acentuando el Señor acá es que el Padre nos aceptó. Es que somos aceptos en el amado. Resalta el amor del Padre ahora por sus discípulos. El Padre mismo os ama. ¿Qué está diciendo en sí? Que ustedes, muchachos, ya tienen acceso al Padre. Acceso directo a Dios. Eso era algo inconcebible para el pueblo judío, que tenían el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Nosotros, 1 Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acceso a la presencia del Padre sin otro intercesor. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Versículo 27. Pues el Padre mismo les ama. El Padre mismo nos ama. Primera de Juan 3, 1 al 2. A ver si llego. Pero qué rapidez, claro, está todo ahí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Ahora lo leemos juntos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no les conoce porque no le conocían. ¡Qué amor! Somos, Efesios 1, no lo busquen, 5 al 6, dice que somos aceptos en el amado. Acceso. La palabra amor es una palabra consecuente del amor ágape, pero no es ágape, es algo más tierno y es fileo acá. Por eso en Mateo 10:37 es el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Fileo. Es un amor, es un afecto profundo, bondadoso, es el amor de emoción, es el amor que te brota de las entrañas, te lleva a llorar por la persona amada. ¡Wow! Ese es el amor que tiene Dios por su pueblo, por sus hijos, por todos nosotros. Juan 11, 3 dice, entonces enviaron pues sus hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. ¿De quién está hablando ahí? Es de Lázaro. Ha muerto. Y la palabra ahí, amas, fileo. Jesús lloró, versículo 35, 36. Entonces dijeron los judíos, mirad cuánto le amaba. Fileo. Donde viene Filadelfia, donde viene amistad. Dios ama al mundo, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Enviando a su Hijo en Cristo. Pero es seguro, hermanos, que a su pueblo, a sus hijos, los ama con un amor más entrañable, un afecto especial, un amor paternal, tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así que es interesante, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a ver Luzmila, ¿cómo está? Gálatas 4 al 7. Se seca la boca acá, por eso tengo el té, tengo soda, Coca-Cola, tengo de todo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! 8 veces, volviendo a Juan, 8 veces aparece la figura del Padre, mencionando al Padre, mostrando que el Padre tuvo que ver con la fe de los discípulos,
con la oración también, redireccionando la oración, mostrándole, muchachos, ustedes tienen acceso a Dios, a la misma persona de Dios, por el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros no tenemos intermediarios, a diferencia de la Iglesia Católica. No tenemos a María o al Gauchito Gil, o no sé, la Virgencita de Guadalupe. En Paraguay, ¿cuál es la Virgen? Hay una Virgen de... Ah, ¿sí? No lo voy a repetir porque lo que ustedes escucharon. Ellos saben decirlo. Bueno, y acá la Virgen de Luján, la Virgen de Lourdes, todo. Es como que interceden. Una de las cosas que enseña el catolicismo es que a Dios se puede llegar solo por medio de María o la Virgen que tengan como intermediaria. María es más compasiva de Dios. Eso es lo que entiende el catolicismo y enseña. O sea, entre líneas, ¿no? Al igual que los otros santos. ¿Viste cuando mucha gente en el mundo incrédulo fallece un familiar o la abuelita, te decís, ay abuelita, pedile a Dios por esto, por este... Es tremendo, ¿no? Lo que es la idolatría. Nosotros creemos que no tenemos intermediarios con Dios. Tenemos acceso con confianza. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Los reyes en la antigüedad, nadie podía ir a la presencia de un rey si no era citado. Podía morir. No tenían acceso al rey. Eso pasó con Esther. Este texto habla de eso. Nosotros podemos, en contraste, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y aún así, confiadamente, es con humildad y con un privilegio que no merecemos. Juan dice, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Por eso el versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, versículo 28, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esta es una belleza porque está cargada en majestad y subraya toda la obra de la redención, toda la obra completa de Cristo, versículos 27 y 28. Salí del Padre, se refiere a su divinidad perfecta, su preexistencia, a su salida del cielo, como revelación nacida del amor del Padre, para morar en esta tierra maldecida por el pecado. Salí del Padre. He venido al mundo. Bueno, Juan presenta, ¿no? Ludmila, por Juan 1:14, San Juan 1:14. He venido al mundo, describe la encarnación de Cristo y su ministerio entre los hombres. ¿Qué dice San Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está diciendo. Otra vez dejo al mundo, dice el versículo 27, voy al Padre. Eso está diciendo sufrimiento, crucifixión, ascensión. Voy al Padre de nuevo. Bueno, eso está hablando de su capacitación, lo que Dios nos capacitó en fe, en la oración, y está cimentando la fe de los discípulos. Porque esta última partecita, los discípulos piensen que en un ratito nomás Judas ya salió. Acuérdense que Judas ya salió para entregar al Señor. En un ratito no queda ni una hora, lo vamos a ver. Esta partecita por ahí le costaría entender sufrimiento, crucifixión, ascensión.
29 ellos dicen lo siguiente. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y usted ahí ve y dice, wow, bueno, listo, los discípulos acá creyeron, está todo bien, habla muy bien esto de ellos. Sí, creyeron, pero recuérdense que su fe era todavía muy débil. Es más, cuando el Señor resucita, está 40 días con ellos, y asciende, antes que ascienda, ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino ahora, en ese tiempo? O sea, muchas cosas, como dicen los jóvenes, cayeron las fichas cuando vino el Espíritu Santo a morar en ellos. Pero ellos tenían una fe pequeña. Ellos llegaron a entender, miren el 29, el 30, por favor, ¿qué es lo que dice? Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, coma, y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Por qué dicen eso? Bueno, versículo 19, 18 y 19. A ver, lo podemos leer ahí mismo en el mismo capítulo. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. 17, ¿qué es esto que dice? Todavía un poco y no me veréis, después de un poco y me veréis porque voy al Padre. ¿Qué? No entendemos lo que habla. 18, 19, ahí está la cosa. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Cuántas veces el Señor hizo esto con los discípulos? Montón. Hoy citaban, ¿no? El Salmo 139, no está la palabra en su boca, tú la sabes toda. Bueno, miren nuevamente el 30. ¿Qué nos dice Ludmila el 30? Hay trabajo, los que leen ahí. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. William Hendrickson hizo una parafraseó el versículo de la siguiente manera. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas, que no necesitas que nadie te pregunte para que a través de sus preguntas tú puedas descubrir lo que están pensando. Tú lo sabías antes de que se te preguntara. ¿Se entendió? ¿Están despiertos? O sea, no necesita el Señor hacer una serie de preguntas para ver lo que está preguntando, para saber lo que hay en el corazón. O sea, muchas veces las preguntas que el Señor hizo, lo hizo para que nosotros supiéramos. ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué dice la gente que yo soy? Él no sabía lo que la gente decía, sí que sabía. Entonces, por esto creemos que ha salido de Dios, versículo 30. O sea, solo Dios es omnisciente. Jesús es omnisciente. Por lo tanto, debe ser Dios. Y siendo de Dios, viene de Dios. Siendo Dios, viene de Dios. Dios les había revelado en la persona de Cristo esta última confesión. MacArthur dice lo siguiente. Representa el ápice, la punta del reconocimiento de los discípulos de Jesús como miembro de la deidad. Pero la noción audaz de ellos, de tener todas las preguntas respondidas, fue prematura, pues la revelación completa de Cristo vendría en Pentecostés. Pero algo había. Y Dios fue alimentando, dándole fe y cimentando su fe. La pregunta que te hago esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cuánto sabes de Cristo? Quizás sabes que es Dios. Sabes una partecita, empezaste ahora a hacer los inductivos, empezaste a ver quién es Cristo, pero falta un montón. Dios está preocupado en eso, Dios quiere que le conozcas más profundamente. Y lo va a hacer por una
forma sola que hace, la palabra. No solamente eso, miren. Versículo 31 al 33. No solamente los capacitó en su fe, les dio fe, les hablaría claramente. 31 al 33. ¿Qué nos dice? Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, este texto, ¿cuánto lo has leído este versículo? Montón de veces. Yo creo que lo tenemos ahí pegado en la cama, ¿no? En el mundo vamos a tener aflicción. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pero vamos por parte. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Esto fue interesante cuando lo estudiaba, porque en los textos originales del hebreo, del griego, no hay preguntas, signos de pregunta. Los cuestionamientos o las preguntas se deduce del contexto. Muchos creen que el versículo 31, cuando Jesús le respondió, ahora creéis, es una afirmación, pero la mayoría lo traduce como una pregunta. ¿Por qué? Porque su fe era débil. Pero el Señor en ningún momento negó que ellos tenían fe, es más, lo afirma. Ahora viene, aquí viene y ha venido, versículo 32, la segunda manifestación del amor de Dios a los discípulos, no solamente es capacitarlos en su fe, cimentarlos en su fe, enseñarles a orar, sino es consolarles y darle paz. Paz. Pablo habla de eso. La paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por lo que dice el versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. He aquí, dice, la hora, es una hora, ya Judas está llegando, ya eso está ocurriendo, viene la hora, minutos ocurriría que serían esparcidos. Ludmila, Mateo 26, 31, si lo podemos leer acá. Esto estaba ocurriendo en este momento. ¿Qué dice Mateo 26, 31? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Se estaba cumpliendo Zacarías 13, 7. En 20, 19 de Juan, lo vas a ver, porque la traducción realmente es literalmente cada uno se iría a su casa. No quedaría ni uno. Bueno, quedaría Juan, quedaría Pedro calentándose en el fueguito ahí de los enemigos, negando al Señor, maldiciendo. Cuando ellos dicen ahí en este versículo, ¿no? En versículo 29, 30, ahora entendemos, ahora creemos. Qué fácil afirmamos cosas, ¿no? No tenemos cuidado de las cosas que afirmamos a veces. En un momento, ¿se acuerdan que Pedro dijo, jamás te negaré? Antes que cante el gallo, Pedro me negará 3 veces. Ni uno. Quedaría Juan al pie de la cruz con María, Pedro negándole y blasfemando con los que estaban ahí cerca del patio de Caifás. Los demás en Juan 20, 19 estarían encerrados en la casa que se aparece el Señor después. Pusieron madera, cerrojos, cámaras, seguridad, pusieron de todo el miedo a que le pase lo mismo que le estaba pasando al Señor. Huyeron, serían esparcidos, literalmente cada uno a su propia casa. Heriré al pastor. ¿Quién dañaría o heriría al pastor? Dios. Dios lo haría. Herido fue
por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Dios castigó a su Hijo. Un autor dijo, más allá que vayan a su casa, la predicción abarca más que eso. Dejaría de haber un esfuerzo unido, la esperanza se perdería, se detendría la labor del reino. Interesante, porque en Juan 21 lo vemos así. Y la pesca ocuparía el lugar de la predicación. Volverían a las redes. Que Pedro dice, me voy a pescar. ¿Se acuerdan? Y el Señor se aparece, después dice, hijito, ¿pescaron algo? Después lo vamos a ver. Pero la segunda predicción dice, me dejaréis solo. Solo. Dice, la fe madura excluye el temor y actuando en amor muestra el verdadero valor en el momento crítico. Nunca retrocede, nunca falla, nunca vacila. Faltaba madurar. Hermanos, estos hombres transformaron el mundo con la predicación después. Es impresionante. Eso lo haría la capacitación del Espíritu Santo en ellos. Así que sus discípulos lo abandonarían. El Padre no lo desampararía. Hay un momento que el Padre lo deja, pero dice, el Padre estaría conmigo. Mi Padre estaría conmigo. Versículo 32, nuevamente, por favor, Damaris, perdón, Ludmila. Versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuando me metí un poquito a estudiar, porque si traigo todos estos datos, los voy a marear. Y yo lo que tengo es seguir el flujo del texto. Pero en realidad la Trinidad nunca se separó. Nunca el Padre dejó de amar al Hijo. Entonces, ¿cómo decís esto? Mira, Mateo 27, 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente el Salmo 22. Exactamente el Salmo 22. ¿Qué pasó ahí? Pues el Padre está conmigo. Entonces, ¿por qué le desamparó? La definición que más me gustó en esta nueva exposición de Juan fue la de Calvino, que dice, Jesús experimentó el abandono judicial, temporal, de parte de Dios que merecía el pecador. Esto para meternos ahí en el Evangelio, ¿no? Por nosotros, hermanos. Porque Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldito por nosotros, por vos y por mí. Judicialmente el Padre lo abandona acá para que pague por mi pecado. Qué privilegio tenemos la cena. Qué privilegio. Pero el Padre nunca dejó de amar al Hijo. Nunca. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles son las cosas? Todo lo que enseñó Jesús. Todo lo que está en el Evangelio. Todo. Y hay una fuerza en este texto, ¿no? Porque dice, estas cosas he hablado. Ellos necesitarían. Vos pensás que lo dejaron solo. Pedro lo niega 3 veces. 3 veces. El Señor después cuando le hace el desayuno ahí, lo restaura a Pedro. Pero les dice algo, la primera frase, versículo 33. ¿Dónde encontrarían esa paz? Les pregunto, ¿dónde encontrarían los discípulos esa paz? En mí, en Cristo. En mí va a estar esa paz. La palabra paz acá es eirene, que en el hebreo es shalom, y significa seguridad profunda en Cristo, relación restaurada con Dios, confianza en su victoria,
tranquilidad interior en medio de la aflicción. Una vida alineada con Dios, con su voluntad. Paz. Paz. Y ahí se muestra el amor de Dios en nosotros, hermanos. Dios nos provee una paz, aunque nosotros seamos infieles, aunque hayamos fallado, aunque estés pasando la peor, porque acá la palabra aflicción significa presión aplastante. ¿Vos sabés todo lo que iban a pasar estos hombres? Los cascotazos que iban a recibir, las cárceles que iban a recibir, murieron de la peor manera. Investigá la biografía y la muerte de cada uno de los discípulos. Menos Juan, que se dice que murió de viejito, dieron su vida por el Señor. Como los primeros cristianos y muchos cristianos. Pero en mí van a tener paz. En mí. En el mundo van a tener presiones aplastantes. Interesante la palabrita acá. Traduce un verbo, un vocablo que significa una presión aplastante. Pero he vencido y significa una acción en el pasado cuyos beneficios continúan en el presente. Paz, pero en Cristo. No hay paz para el impío. Si no tenés a Cristo, no hay paz. Si no tenés comunión con Dios, no hay paz. Si no te acercás a Dios y renovás tu mente con la palabra de Dios, no hay paz, incluso para el creyente. No hay paz. No tenés paz. No sabés lo que es el gozo. No tenés paz con Dios. Cuando hacemos evangelismo con pintura, no siempre ponemos que lo van a ver después. Por ahí, si van invitados al picnic, podemos hacerlo. Estaría bueno. Siempre pongo que el hombre busca paz y amor, ¿no? Paz y amor. Y encuentra conflicto y soledad. Soledad, no soledad del nombre. Solo. El hombre busca amistades y está solo. No hay paz. ¿Se acuerdan la barrera, no? ¿Cuántos vieron evangelismo con pintura? Hay una barrera que separa al hombre con Dios. Y es el pecado. No hay paz. Justificados pues. A ver, despiértese. Vamos. Justificados pues por la fe. Paz con Dios. Qué hermosura. Pero también el creyente, ya tenemos la paz con Dios. El tema es vivir la paz de Dios. Tengo otro mensaje acá. El tema es la paz de Dios. Que eso la podemos perder por falta de comunión. Eso lo podemos perder. Dice Isaías 26:3, después anotalo porque es un versículo hermoso de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En dónde tenemos paz? En mí. ¿En dónde hay paz? En ti. ¿En quién tenemos que confiar? En ti. ¿En dónde hay paz? En mí, en Cristo. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos quedarían radicalmente transformados de hombres temerosos, cobardes, que huyeron, a ser hombres valerosos. El mensaje de Pedro después de Pentecostés fue tremendo. Es el primer mensaje positivo que vemos en el Nuevo Testamento. Aunque abandonaron a Jesús aquella noche, en menos de 2 meses estarían predicando frente a líderes judíos, los que crucificaron al Señor. De esta manera vemos el amor de Dios, hermanos, permanentemente en nosotros, fortaleciendo nuestra fe con el beneficio de poder llegar directamente a su presencia en la obra de Cristo, fortaleciendo nuestra fe, que podamos disfrutar de la paz de Dios, que podamos disfrutar de la oración, aún frente a situaciones aplastantes, confiando literalmente, animándonos en la victoria que es en Cristo. Dios fortalece nuestra fe
Dios nos enseña a orar, nos da denuedo, podés conocer más a Dios. Quizás tu fe es muy pequeña, agarra la Biblia, empezá a estudiar, ¿Cómo viene la fe en el hombre? Por la palabra de Dios, no hay otra. No, pero pastor, mi fe es chiquita, mi comunión está débil. La palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener paz en las situaciones que te toque pasar? Dependiendo de Dios. Miren, hay un pasaje en Filipenses, yo lo anoté y se me fue ahora. Bueno, Filipenses 4 dice que toda nuestra ansiedad la llevemos a Dios descansando en Él. Y Él dará la paz que abunda sobremanera. Dice, más allá de todo entendimiento. Así que hermanos, paz, seguridad profunda, una relación restaurada con Dios, confianza en su victoria, tranquilidad interior en medio de la aflicción, una vida alineada con Dios. Estas cosas, todo lo que he hablado, todo lo que enseña las Escrituras, todo lo que enseñó el Señor, es para que en Él tengamos paz. Si falta paz es porque no hay Escritura. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos sacando otra vez los tesoros de Juan. Gracias, Señor, obra para que más personas se conviertan a ti, crean en ti, te conozcan a ti, crezcan en su fe, crezcan en la oración, crezcan en la meditación. Es la única, Señor, es la única forma de crecer y no permanecer estancado. Ayúdanos a tener tu paz en medio de cualquier presión aplastante. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén, Padre.